Entonces, en la fecha de hoy, 15 de octubre, nosotros vamos a buscarnos el trabajo práctico porque nosotros tenemos hasta el 30 de octubre para sacar la planilla de trabajo práctico. Entonces, es por eso que yo hoy... Profe, permiso. No sé si te llegó el aviso que se alargó el tema de entregar la planilla. ¿De trabajo práctico? Sí, hasta el 26 de noviembre. Te voy a ver, o te voy a enviar, profe, Sí, en el grupo. en el grupo. Así, Sí, te voy a enviar, profe. está bien. De todas maneras, nosotros con vamos a cerrar el capítulo de trabajo práctico. Entonces, hoy ustedes elaboran, van a elegir 10 problemas sobre funciones de ingreso, costo y utilidad. Ustedes resuelven eso. Esos 10 sacan la foto, convierten en PDF y alzan la plataforma. Y con eso nosotros cerramos ese capítulo del requisito de trabajo práctico. ¿Entendido? Permiso, profe. Sí. De esta unidad serían los ejercicios, ¿verdad? Estos problemas que está acá en la pizarra que le estoy mostrando. Ah, dale, profe, gracias. Y ahí yo ya le voy a plantear todo. Ustedes hoy mismo pueden terminar esto. Yo voy a estar pendiente con ustedes hasta las 9:30 en el grupo de WhatsApp. Entonces voy a estar pendiente si ustedes quieren resolver todo esta misma noche. En su cuaderno lo van a resolver, sacan fotos, convierten en PDF porque ese me facilita muchísimo para abrir después y revisar para la corrección. Porque si pasan uno a uno la foto, tarda muchísimo en abrir cada página, cada foto, ¿me entienden? Entonces, por eso ahí expliqué bien que por favor conviertan en PDF antes de alzar la plataforma. ¿Solo hoy se puede entregar, profe? Hoy mismo, ya está habilitado para alzar hoy mismo. Entonces, ahora ¿Hasta qué fecha, profe? Hoy es 15. De hoy hasta 8 días, ustedes tienen tiempo para alzarme todo, así yo voy a ir corrigiendo, porque después vienen los exámenes y se junta todas las actividades. Sí, profe. Entonces yo, por lo menos en matemáticas, vamos a cerrar hoy esto, si quieren. Voy a estar pendiente de ustedes y trabajo práctico, ahí ya dice justamente un mensaje que se prorroga hasta el 21, parece. Perfecto, entonces, de todas maneras, nosotros hoy cerramos eso. Yo ya le libero por lo menos en matemática para que ustedes puedan hacer los otros trabajos prácticos. ¿Está bien? A la vez, Sí, profe, está bien. a la vez, esto nos va a servir como repaso, gente. Esto ya es el repaso. Esto nosotros dentro de 8 días no habría necesidad de volver a hacer estos problemas porque hoy ya vamos a estar haciendo un buen repaso de ellos. La clase pasada estuvimos dando luego estos ejemplos y hoy vamos ya a los problemas de trabajo práctico. Bien, arrancamos. Bien, aquí dice, yo quiero que presten mucha atención hoy, porque si hoy comprenden esto para el examen, esto va a ser un relax para ustedes. Nos dice aquí, una compañía ha descubierto que el ingreso total es una función del precio fijado a su producto. En concreto, la función del ingreso total es, y ahí está la función, donde P es el precio en dólares, y luego nos dice, determine el precio P que produce el máximo ingreso. Bien, de momento que la variable de mayor exponente, en este caso, esta expresión acá, estoy poniendo en círculo, es negativo. Vamos a tener un punto máximo, gente. Punto máximo. Entonces, cuando la variable de mayor exponente es negativo, este va a tener un punto máximo. Es decir, que la función va a ser así. Y aquí este punto es lo que vamos a estar buscando de la función. De momento que es positivo, vamos a tener el precio o costo mínimo. Entonces, cuando es negativo va a ser así. Muy bien, esa es una recomendación, es una aclaración que le va a servir muchísimo para los problemas venideros. Entonces, aquí tenemos determina el precio que produce el máximo ingreso y cuál sería el valor del ingreso total. Dos preguntas. Aquí yo ya tengo la ecuación. Entonces, el primer paso que nosotros debemos de hacer es hallar la primera derivada. La primera derivada. ¿Cómo yo sé que va a ser máximo o mínimo? Como les dije, aquí
la variable de mayor exponente, que es P cuadrado, es negativo, entonces va a ser un punto máximo. De momento que es negativo, entonces es máximo. Muy bien. Entonces la primera derivada aquí tenemos que multiplicar menos 10 por 2 y nos da menos 20, ¿es cierto? Menos 20 P. Y le restamos 1 al exponente 2. Aquí esta parte, la derivada de P, que es como la X, la derivada de X es 1. Entonces, si la derivada de P es 1, 1 por 1750 sería 1750. Bien. El siguiente paso es agarrar e igualar a 0 la primera derivada. Entonces tenemos aquí menos 20p más 1750 igualamos a 0. En vista que la incógnita es negativa ahí, vamos a pasar al segundo miembro, la parte negativa. Entonces colocamos aquí 1750. Si me cierran la puerta al internet no me llega. Disculpen, gente. Y pasamos menos 20p al segundo miembro, de manera que se vuelva positiva la incógnita. Ahora debemos de pasar 20 dividiendo. Ahí sí me podés ayudar, hija, para hacer esta división. 87, profe. 5. 86, ¿no? Ya. 87.5 vamos a poner. Estamos hablando de precios. Bueno, con este precio nosotros vamos a tener, a este precio debemos de vender para obtener el máximo ingreso. A este precio nosotros debemos de vender para obtener el máximo ingreso. Bien, ahora nos pide también cuál sería el ingreso máximo. Entonces vamos a ir a reemplazar en la función de ingreso. Esta es la parte de A. Este es A. Ahora B, vamos a hallar el ingreso máximo. Entonces vamos a reemplazar el valor, el precio en la función primitiva. Entonces vamos a tener menos 10 por 87.5 al cuadrado. Estamos reemplazando en la función primitiva, más 1750 por 87.5. Y ahí vamos a tener el ingreso máximo que podemos recibir en esta operación. Sería 76.563. Correcto. Dólares. Este sería entonces el ingreso máximo que vamos a obtener vendiendo a un precio de 87.5 dólares. ¿Está entendido esta parte? Sí, profe. Correcto. Bien. Vamos al segundo problema, porque estoy haciendo bien rapidito para que ustedes después tengan tiempo de pasar ya en limpio esto. Y nos dice el segundo problema. La función de demanda. La función de demanda del producto de una firma es, y ahí está la función de demanda, ya tengo allá en mi pizarra, donde Q representa el número de unidades vendidas y P indica el precio en dólares. Entonces P es precio y Q es número de unidades vendidas, demandadas, número de unidades demandadas. ¿Correcto? ¿Qué nos pide? Determina el precio que deberá cobrarse para maximizar el ingreso. Para maximizar el ingreso. Luego nos pide hallar cuál es el valor del máximo ingreso y cuántas unidades se espera que se demanden. Son 3 preguntas que debemos de contestar. Bien, ahí pasamos nosotros a nuestra pizarra, ya tenemos la función ahí. Entonces ahí está el ejercicio 2. Vamos a poner así para marcar un poquito la separación. Entonces, ya tenemos aquí la función de demanda. Q es la cantidad demandada y P es el precio a que se vende ese producto. Para hallar el ingreso, la fórmula de ingreso es precio por cantidad. Así seguramente le enseñó el profesor Cubas. Entonces, la fórmula de ingreso entonces es precio por cantidad y precio, ponemos P, y Q para nosotros es todo esto. Este es Q.
Entonces colocamos entre paréntesis 150, voy a sacar el círculo, ahí está, 150.000 menos 75p. Hacemos, o sea que efectuamos la operación indicada, P por 150 es 150.000p, menos 75p por P sería 75p cuadrado. Ahí recién nosotros tenemos la función de ingreso. Esta es la función de ingreso. Bien. Entonces, tenemos que hallar la primera derivada de la función de ingreso para luego igualar a 0. Entonces, la primera derivada va a ser, la derivada de P va a ser 1 y 1 por 150.000 va a ser 150.000. Menos, aquí debemos de multiplicar 75 por 2. 75 por 2 al multiplicar me va a dar 150. Entonces colocamos aquí 150p. Esta es la primera derivada. Luego, esa función de ingreso debemos de igualar a 0 para encontrar el punto máximo. Entonces, ahí nosotros igualamos 150.000 menos 150p, igualamos a 0. Debemos de despejar el valor de p. Entonces, 150 pasa cambiado de signo y luego dejamos la p y pasa dividiendo 150 a 150.000. Entonces, ¿cuánto sería el precio aquí? 1.000. Ese sería entonces el precio con el que nosotros vamos a obtener el máximo ingreso. ¿Por qué máximo? Porque aquí la variable de mayor exponente está negativa. No olvidar eso. Cuando es negativa, obtenemos el punto máximo. Y cuando es positiva, obtenemos el punto mínimo. Cuando está positiva la variable de mayor exponente, vamos a obtener el punto mínimo. Muy bien. Ya tenemos resuelta la pregunta A. La pregunta B nos dice cuál es la utilidad máxima esperada. Leí el número 3. En el número 2 nos pide cuál es el valor máximo del ingreso total y cuántas unidades se espera que se demanden. Bien, entonces teniendo en cuenta esos datos, volvemos aquí y resolvemos la operación B. Aquí la operación B, que será aquí esta partecita. Entonces nosotros el precio que es $1.000, debemos de guardar eso. Tenemos que guardar eso, o sea que cargar, mejor dicho, en la función de ingreso. Y nuestra función de ingreso es 150.000 P menos 75.000 P cuadrado. Esa es la función de ingreso. Y en ella debemos de cargar el valor de P. Entonces tenemos 150.000 por 1.000 menos 75 por 1.000 al cuadrado. Ahí, ¿cuánto nos da nuestro ingreso? 75 millones, profe. 75 millones. Bien, ahí contestamos la pregunta B. Entonces, la pregunta C nos dice, ¿qué cantidad se espera que se demande? Voy a hacer aquí. La cantidad que se espera que se demande, nosotros tenemos que cargar en la función primitiva, que es la función de demanda. Entonces, vamos a ese precio, ¿qué cantidad se espera que se demande? Entonces, cargamos ahí el valor de P y vamos a encontrar la cantidad que se va a demandar a ese precio. ¿Va a ser 75.000? Sí, profe. Bueno, entonces se va a demandar 75.000 unidades a ese precio de $1.000. $1.000, sí.
¿Hay alguna duda aquí? De mi parte no, profe. Correcto, hija. Correcto. Bien. Vamos yendo muy bien. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ninguna, profe, todo claro. Ah, maravilla. Bien, profe. Me alegro. En el número 3 nos dice, la utilidad anual de una compañía depende del número de unidades producidas. Específicamente, la función que describe la relación existente entre la utilidad P, expresada en dólares, y el número de unidades producidas, que es X, la cantidad producida es X. Entonces, y P es la utilidad, ¿sí? P es la utilidad, X la cantidad producida, la unidad producida. Y nos pide determine el número de unidades X que producirán la utilidad máxima. Utilidad máxima. Acá ya nos confirma luego que estamos buscando un punto máximo, es decir, estamos buscando un punto así, el pico, la más alta. ¿Por qué? Porque aquí es negativa la variable de mayor exponente, entonces cuando es negativa, estamos hablando de un punto máximo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hallar? Nosotros vamos a hallar primero la primera derivada y después vamos a reemplazar, vamos a igualar a cero la primera derivada y encontramos la cantidad producida con el que vamos a obtener la utilidad máxima. Es decir, cuántas unidades debemos de producir para obtener una máxima utilidad. Bien, vamos entonces al ejercicio número 3 que ya tengo aquí. Y vamos a hallar la primera derivada. Entonces, 0,01 por 2, ¿cuánto nos da? Sería 0,02, ¿verdad? X. Y le restamos 1 al exponente 2, le restamos 1, ¿verdad? Porque estamos derivando. Perfecto. La derivada de X es 1 y 1 por 5.000 va a ser 5.000. Esta expresión aquí es negativa. Estoy olvidando de esa. Y la derivada de una constante es 0. Entonces ya no hace falta ni colocar en la derivada. Esa es la primera derivada, ¿verdad? La derivada de X es 1, dije yo. Y 1 por 5.000 es 5.000. Ahí tenemos nosotros la primera derivada. Luego, esa primera derivada nosotros tenemos que igualar a 0. Entonces procedemos a efectuar 0, negativo 0,02 X más 5.000 es igual a 0. Bien, como la parte de la X es negativo, va a pasar al segundo miembro ya en forma o de manera positiva. Entonces ahí va a pasar dividiéndole a 5.000 el 0,02. Y vamos a obtener la cantidad con el que podríamos tener el máximo ingreso. 250.000, profe. 150. 250. ¿Así sería? Sí, profe. 2,0 más, correctísimo. 250.000 unidades debemos de producir y vender para obtener la máxima utilidad. Bien, ¿y cuál sería esa utilidad? Entonces reemplazamos en la función primitiva. Y la función primitiva es negativo, aquí es negativo la función, 0,01 por 250.000 al cuadrado más 5.000 por 250.000. Esto de una vez deben cargar todo en la calculadora para que podamos sacar. Me salió, profe, ¿Cuánto salió? 625.000 millones. Correctísimo. Entonces ese sería el ingreso o la utilidad máxima. 625.000 millones. Sí, profe. Bueno, ahí está. Parece que hoy vamos a hacer todo ya el trabajo práctico. 3 ya estamos resolviendo. Aquí no hay dudas. Igual no, profe. Mejor, ¿verdad? Aquí no hay dudas. Sí. Ustedes no, profe. Me están aprovechando. Bien, no importa. Lo importante es que entiendan, así ya estamos preparados para el examen y a la vez cumplir un poquito con este requisito
que es vital también para ustedes. Bien, gente, ¿dónde quedamos? Vamos al ejercicio 4, ¿verdad? Bien, ejercicio 4, vamos a buscar aquí, ahí está, ahí está. Aquí nos dice, administración de playas. Una comunidad situada en una zona vacacional está tratando de escoger una tarifa de estacionamiento que fijará a la playa del pueblo. En la zona hay otras playas y todas ellas compiten por atraer a los bañistas. El municipio ha optado por la siguiente función que expresa el número promedio de automóviles por día, que es Q, ¿verdad? Q, que es QQ en términos de la tarifa de estacionamiento y P expresado en centavos. P, entonces, el precio en centavos y Q, entonces, el número promedio de automóviles que acuden a esa playa por día. Bien, luego tenemos las preguntas, las incógnitas son, determine la tarifa que debería cargarse para maximizar el ingreso diario de la playa. ¿Cuál se espera que sea el máximo ingreso diario de la playa y cuántos automóviles se esperan en un día promedio? Bien, ya tenemos aquí el ejercicio 4. Recuerden que Q es demanda, la cantidad, ¿verdad? Entonces, como nos pide determinar el máximo ingreso, nosotros tenemos que, como esta es la demanda, la cantidad que se espera que acudan a la playa, el ingreso es precio por cantidad. Entonces, yo tengo que hallar la función de ingreso. El precio yo tengo que multiplicar por la cantidad y la cantidad para nosotros Q reemplazamos por esto. Entonces Q es 6.000 menos 12P. Efectuamos las operaciones indicadas. Entonces vamos a tener 6.000P menos 12P cuadrado. Ahí nosotros tenemos la función de ingreso, que viene a ser la función de ingreso. Bien, una vez que tenemos la función de ingreso, debemos hallar la primera derivada. Y la primera derivada va a ser, la derivada de P va a ser 1, y 1 por 6.000 sería 6.000. Menos, aquí tengo que multiplicar 12 por 2, es 24. Ahí, 24P. Y le restamos 1 al exponente 2, el exponente de P. Bien. Luego, como nosotros tenemos que es negativo la variable de mayor exponente, estamos hablando de un punto máximo, es decir, de un máximo ingreso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para encontrar el precio con el que se tiene que cobrar la tarifa de estacionamiento? Debemos de igualar a 0 la primera derivada. Entonces procedemos, colocamos aquí 6.000 menos 24P, igualamos a 0, despejamos P, pasamos al otro miembro por ser negativo, luego dejamos la P y 24 que está multiplicando al P o al precio va a pasar dividiendo. ¿Cuánto tenemos ahí? 250. 250. Perfecto. Es decir, tenemos que cobrar una tarifa de 250 por día. Bien. Esa es la primera pregunta. Hay una pregunta más o dos preguntas más, no recuerdo bien. Entonces, estamos en el ejercicio 4. Nos pide cuál se espera que sea el máximo ingreso y cuántos automóviles se esperan en un día promedio. Entonces, queremos el máximo ingreso. Vamos a hacer aquí, vamos a dividir un poquito esto. Entonces, la función de ingreso para nosotros es 6.000P menos 12P cuadrado. Entonces, ahí tenemos que cargar el precio con el que vamos a tener el máximo ingreso, que es 250, menos 12 por 250 al cuadrado.
Ahí ustedes hacen esa 750, profe. 750. 750.000. Ah, genial. Es decir, se espera tener un ingreso máximo de 750.000. Bien, también nos pide, esa es la operación B, voy a poner aquí B, nos pide la operación C, donde la operación C nos pide la cantidad de vehículos que podrían ingresar y cantidad es Q para nosotros. Opa, 6.000 menos 12P. Entonces ahí cargamos el precio para saber la cantidad promedio que podrían ingresar. Nuestro precio es 250 y a ese precio, ¿cuántos automóviles se espera que ingrese por día? 3.000. ¿3.000? Sí. Sí. 3.000 automóviles se espera que ingresen a ese precio. Y con eso vamos a obtener el máximo ingreso también. ¿Qué tal? ¿Hay dudas hasta ahí? Yo con gusto voy a estar aclarando para que después puedan resolver sus trabajos para el día. ¿Todo bien? Ninguna. Ninguna. Bien. Cuanto más rápido, mejor, ¿no? Bien ahí. Ahí, bien ahí. Número 5. Dice administración de importación. Impuesto de importación. Ahí voy a agrandar un poquito más y vamos a leer. Ahí nos dice, el gobierno estadounidense está estudiando la estructura de los impuestos de importación para los televisores de color traídos de otros países. El gobierno está tratando de determinar el impuesto que impondrá a cada aparato. Sabe bien que ese impuesto repercutirá en la demanda de los televisores importados. Estima que la demanda de medidas en cientos de televisores guarda relación con el impuesto de importación. El impuesto de importación T, este es el impuesto. Medido en centavos, de acuerdo con la función. Y ahí está la función. La D es el valor del impuesto y T, o sea que T es el impuesto. Determine el impuesto de importación que produce el máximo ingreso. Y el impuesto de importación es la T. ¿Cuál sería el ingreso máximo? ¿Cuál será la demanda de los televisores importados de color con este impuesto? Esta es la función de demanda. T viene a ser entonces el impuesto que se va a cobrar, el valor del impuesto. Entonces, primeramente nosotros tenemos que, como esta es la demanda, nosotros tenemos que, y T viene a ser el precio, es lo mismo que tengamos así. Es la misma cosa. Que tengamos 80.000 menos 12.5 T. Es lo mismo. Es lo mismo. Solamente que estamos utilizando otro símbolo. Y nosotros tenemos que hallar la fórmula de ingreso multiplicando precio por cantidad. Y para nosotros el precio aquí, el precio sería T. ¿Entienden? Precio viene a ser T. Bien, vamos al ejercicio número 5 que tengo a este lado. Aquí está. Entonces, esta expresión es lo mismo que yo tenga Q igual a 80.000 menos 12.5 T. Y yo tengo que hallar el ingreso, que es precio por cantidad. Y para nosotros el precio viene a ser la T que está en la función. Entonces, procedemos de la misma manera. Bien. Aquí voy a multiplicar, yo tengo que convertir esta expresión en función de ingreso, donde voy a aplicar la fórmula precio por cantidad. Entonces, voy a tener aquí mi función de ingreso, tengo que multiplicar todo por T, porque para mí el precio viene a ser T.
Entonces voy a tener 80.000 t menos 12.5 t cuadrado. Ahí yo tengo mi función de ingreso. Este viene a ser mi función de ingreso. Correcto. Para obtener el precio del impuesto que se debe pagar para obtener un buen ingreso de impuesto sería hallar la primera derivada del ingreso. Entonces vamos a hallar la primera derivada, va a ser 80.000 menos, acá multiplicamos 12.5 por 2, sería 25t. Ahí nosotros tenemos la primera derivada. Siguiente proceso es que la primera derivada igualemos a 0, como siempre. Entonces, si igualamos a 0, la primera derivada, vamos a tener una ecuación como esta. Ahí vamos a despejar, ahí despejamos la t, que es el valor del impuesto, pasando al otro miembro se convierte en positivo. Entonces vuelve a pasar 25 que está multiplicando, dejamos ahí t y 25 pasa dividiendo a 80.000. ¿Cuánto sería entonces el precio del impuesto? 3.200. 3.200. Ahí está. Ya tenemos el precio y también hay una pregunta donde dice que ¿cuál sería el ingreso? Entonces ahí cargamos en esta ecuación 80.000 t menos 12.5 t cuadrado. Ahí nosotros debemos de cargar el valor del impuesto. Ahí. Mientras calculas, voy a mirar un poco mi pregunta si está yendo bien. Un ratito voy a... ¿Cuál es el ingreso máximo y cuál será la demanda? Ahí. Voy a minimizar, te voy a mostrar ya un ratito, disculpe. 128 millones. 128 millones. 128 Mil millones. Profe, 128 millones nomás. ¿Así nomás? Eso, profe, sí. 128 millones. Gracias, mi rey. Siempre hay alguien que nos ayuda. Muy bien. Y también hay una tercera pregunta, la cantidad que se pueda demandar. Y ahí utilizamos nuestra fórmula, nuestra, digamos, función primitiva. 80.000 menos 12.5. Ahí vamos a poner 80.000 menos 12.5. Un segundito. Y ahí reemplazamos por 3.200 y ya tenemos 40.000, profe. 40.000. Perfecto. 40.000 unidades se va a demandar con este impuesto. El Estado va a tener un máximo de ingreso en carácter de impuesto y se va a demandar 40.000 unidades de televisión. Bien, este es el ejercicio número 4. 5 ya, a la pinta. Demasiado poco ya le está sobrando. Muy poquito ya. Vamos a mirar un poquito este lado. Profe, solamente queda 1 minuto de tiempo. Ah, bueno. Bueno, gente, vamos a redondear. Gracias, mi rey. Muy atento. Y aquí tenemos justamente, tenemos otras funciones. Aquí tienen que hallar la primera derivada. Tenemos un ejemplo muy lindo que yo vez pasada resolví. Tienen que hallar la primera derivada, ¿verdad? C', luego igualar también a 0 y despejar el valor de Q. Y ese sería el tamaño pedido que minimice el costo. Acá vamos a buscar justamente la función mínimo, ¿verdad? Entonces,
esta función va a tener esta forma. Vamos a buscar el costo mínimo. Cuando hablamos de costo, estamos buscando el costo mínimo. Y vemos que la variable va a ser positiva, la variable de mayor exponente. Bien, este modelo está en el ejercicio, en la clase pasada, está bien hecho. Si hay problema, ustedes me avisan y yo vamos a conectarnos de vuelta para hacer estos ejercicios. Yo quiero que miren, tenemos modelos muy lindos. Estos son muy parecidos, estos dos ejercicios. Son casi la misma. Está